sabía que Dios le había prometido a su padre David que él edificaría el templo. Ahora, si se fijan, el material no fue encontrado solamente en Palestina, que este templo simplemente porque no se encontraba allí. Él tuvo que ir al resto del mundo, el mundo conocido, para encontrar estas piezas que irían en este templo. Qué hermosa aplicación es esa, que Dios no solo corta sus materiales de los judíos únicamente, o de los blancos únicamente, o de los morenos, o rojos, o negros, o de cualquier otro color que ellos pudieran ser, o lo que fuera, o solo de los Estados Unidos únicamente, o solo de Canadá únicamente, pero Él corta sus materiales de todo el mundo. Y si mientras que ellos estaban cortando la piedra de una cierta clase que era hallada en tal parte del país, y quizás cortando una piedra allá en otra nación, para que cuadrara con esta otra piedra que fue cortada en otra nación. Ahora, podría haber parecido muy extraño a la gente, a los que pasaban por ahí, que habían visto estas piedras raras siendo cortadas. Pero Dios, en su propia manera, estaba haciendo algo. Y yo creo que Él está haciendo lo mismo hoy en día, para representar el tipo de lo que era eso. Él las está cortando de la manera que Él desea. Ahora nos damos cuenta que los materiales siendo cortados en su propia tierra nativa eran peculiares a un material cortado en otra tierra nativa de alguien más. Y nos damos cuenta que todos ellos fueron transportados de allí por carreta tirada por bueyes y demás, y algunos de ellos vinieron por mar, y algunos vinieron por carreta tirada por bueyes, y otros flotaron hacia Jope por balsa y demás, y luego fueron transportados todos juntos, estaban viniendo a un lugar para un propósito, y eso era para cumplir el mandato de Dios. Y los cedros fueron cortados en el Líbano. Y los cedros del Líbano eran los cedros más reconocidos de todo el mundo. Como hoy hay un lugar donde se halla la secuoya, eso es en California. Y hay un lugar que llaman en África, en Muscle Bend, hay una famosa madera allí que se le llama madera olorosa. No es hallada en ningún otro lugar más que allí. Y hay diferentes maderas que son halladas en diferentes partes del país. Y los cedros fueron hallados en el Líbano. Un cedro muy grande, alto, duro, porque era un país caliente. Entre más caliente el país, más dura se pone la madera. Y entre más frío el país, más blanda se pone. Eso tiene una aplicación espiritual también. Frío e indiferente, blando y flotante, pero cuando está caliente y lleno del Espíritu, se une y llega a ser útil en la mano del Maestro. Ahora, nos damos cuenta que estos grandes cedros fueron cortados por leñadores, y ellos tenían los planos, y los juntaron de las diferentes partes del mundo. Ahora, si se fijan, Salomón nunca varió ni un poquito conforme al modelo en el cielo que Moisés vio en el monte Sinaí. Cuando Moisés regresó de su visión, él fijó la tienda y la hizo exactamente como él la vio en el cielo. Y cuando Salomón edificó el templo, él lo hizo exactamente de la manera que él lo vio en el modelo
el tipo. Moisés fijó la tienda para un tipo perpetuo, debido a que fue movida de lugar en lugar. Pero Salomón hizo el tabernáculo exactamente conforme Moisés lo había visto en el cielo. Todo se armó y se puso en orden exactamente. ¿Qué aplicación espiritual pudiéramos aplicar aquí? De que nunca debemos dejar la Escritura. Manténganse exactamente con el modelo. Esa es la razón, creo yo, que de la manera que la primera iglesia fue modelada, de esa manera la siguiente debiera ser modelada. De esa manera, todas deberán ser modeladas, simplemente de la manera como fue en el principio. Y yo creo que de esa manera Dios la tiene. Yo creo, la verdadera iglesia. Muy bien. Los materiales fueron cortados en su tierra nativa y traídos a un solo lugar. Pero cuando fueron armados, estoy leyendo ahora del capítulo 16 o citando de él. Ahora, cuando fueron armados, encajaron tan perfectamente que durante el espacio de 40 años que se tomó para construirlo, no hubo una piedra que tuvo que ser recortada. No hubo zumbido de sierra o ruido de martillo por 40 años. Hablando de albañilería, de arquitectura. Ahora, eso mostró que cuando nosotros estamos haciendo cualquier cosa, y lo hacemos en el modelo que Dios estableció para nosotros, ahora, muchas de esas piedras se miraban muy raras, pero había un lugar en el templo para cada piedra rara y peculiar. Dios tenía un lugar para ellas. Nuestros ministerios, lo cual es un hermoso tipo ahí, o mejor dicho, un antitipo de ello, muestra eso en nuestra peculiaridad, nuestra manera de adorar. Sin embargo, cuando el templo, el verdadero templo, el cual vamos a llegar después de unos cuantos minutos, llegue a unirse, habrá un lugar para cada persona que se comporta rara. Pueda que le parezcamos un poco raros a alguien más, y nos comportemos un poco raros, pero recuerden, ese es el lugar para nosotros. Dios está cortando a su iglesia, y cada piedrecita tenía exactamente su lugar en donde encajar. Y recuerden, fue cortada lejos del lugar en donde iba a ser puesta. Pero cuando se armó, ni aún requirió que se puliera. Ya estaba pulida. Dios la había hecho para que encajara perfectamente en su lugar. Oh, qué tipo encontramos ahí de lo espiritual. ¿Cómo es que cada don de Dios, cada acción rara de los cristianos nacidos de nuevo, en su peculiaridad, aún así tiene su lugar, encaja en el cuerpo, tiene su lugar correcto en donde encajar? Y muchos de nosotros trataríamos de decir, bueno, eso no es de Dios. Un buen y consagrado soldado santo de la cruz. Y decimos, ahora estuvimos en la iglesia la otra noche y oímos tal y tal cosa. Eso no puede ser de Dios. Pero si está en línea con el modelo, si está en línea con la Escritura, pueda que sea raro, pero va a tener su lugar. ¿Ven? Encajará exactamente y ni siquiera requerirá que se afile o que se pula. Encajará en su lugar. Porque el gran arquitecto, Cristo, lo está preparando ahora. Es raro el uno del otro. Ahora, nos fijamos en el edificio aquí, en el siguiente capítulo, que en este edificio
Había una piedra que, por cierto, era muy rara para perder el tiempo con ella. Así que los edificadores la rechazaron. Así que ellos la arrojaron allá en un rincón y dijeron, esa piedra en realidad es muy rara para ser usada. No hay lugar para ella. Ahora recuerden, los edificadores eran los que tenían que haber captado esto. Jesús habló de ello. Pero llegaron a darse cuenta que habían construido el edificio tan alto al grado que se les pasó por alto esta cierta piedra. Y ellos no sabían en dónde estaba esa piedra. Posiblemente ellos buscaron en todos los barcos. Posiblemente corrieron y buscaron en cada carreta de bueyes. Posiblemente mandaron mensajeros a Jope y más allá y dijeron, ¿ha entrado otra carga? ¿O perdieron ustedes una en el camino? Hay algo mal. No podemos encontrar esa piedra para este cierto lugar. Y cuando no pudieron encontrarla en ningún lugar, se dieron cuenta que allí estaba justamente en el suelo. Era la piedra principal del ángulo, la cual los edificadores habían rechazado. Jesús habló de ella y dijo, ¿nunca leyeron en las Escrituras de la piedra que los edificadores rechazaron? Fue la piedra principal del ángulo, la cabeza de todo ello, sobre donde el resto del edificio descansaba. Y yo creo que en la edificación hoy de la casa espiritual, en donde Dios adora, yo creo que eso ha sido una gran falla hoy en día entre los edificadores. Hemos venido con nuestras denominaciones y las hemos edificado en sinceridad. Hemos enviado a nuestros muchachos a la escuela para educarlos a que hablen bien ante una congregación. Les hemos enseñado psicología e historia bíblica. Y hemos hecho todo, y hemos construido buenas bancas, y hemos hecho altos campanarios sobresalientes y música hermosa y demás que hemos edificado. Pero nos damos cuenta que hay algo mal. Hemos tratado de edificar de material hecho por el hombre lo que la educación pudo producir, lo que los seminarios pudieron sacar de ellos mismos, lo que la erudición. Hemos tratado de edificar sobre la educación, sobre la erudición, sobre la denominación, y todas estas cosas no funcionarán mientras que no hayamos aceptado esta piedra rara, esta piedra peculiar. Pero a medida que el edificio empezó a materializarse, ellos se dieron cuenta que en el hueco que quedó, la piedra rara encajaba perfectamente. Ahí es donde están los edificadores espirituales hoy en día, y por eso es que el edificio de la novia de Cristo no está listo para el novio, por causa de que los edificadores han rechazado la piedra principal del ángulo que fue puesta en el día de Pentecostés, el cual es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ven? Ha sido rara. La gente se comporta rara. Y ellos no entran en el orden de nuestra psicología, de nuestra educación, nuestra enseñanza, nuestros credos. No encaja allí. Y ellos la echaron a un lado, porque era muy rara, muy peculiar, muy opuesta a los planes que nosotros como hombres tuvimos, ideas de lo que la iglesia debiera ser. Debería ser un grupo de eruditos pulidos. Debería ser un grupo de gente bien vestida. Debería ser un grupo de algo donde hemos tratado de hacerlo un programa educativo o algo que agradaría a nuestros 5 sentidos. Algo que podemos ver o probar o
o tocar, o algo así. La mayor parte de ello ha sido a través de la vista. Miren a nuestra gente fina. Miren a nuestro mejor grupo en la ciudad. El alcalde viene a nuestro local. Los jefes del gobierno de nuestra ciudad. El jefe de la policía viene a nuestra iglesia. Y entonces nos damos cuenta que cuando se trata propiamente del edificio, todo lo que tenemos es mezcla y piedra. Y el edificio no avanzó. Ellos rechazaron el camino, la piedra que Dios había preparado para él. Ellos la rechazaron. Ahora, nos damos cuenta en el siguiente capítulo que cuando los edificadores se dieron cuenta que estaban errados, aunque ellos tenían allí todas las otras piedras, pero la razón que no pudieron armarlas era porque había quedado un hueco. Había algo que no estaba bien. Ahora, nosotros ya tenemos las piedras. Las piedras que Dios preordinó. ¿Ven? Y las tenemos desde Éfeso hasta la Odisea. Solamente estamos esperando esa piedra de corona que los edificadores rechazaron, esperando su venida, la piedra de coronamiento. Y cuando estas grandes piedras son confesiones. Ahora, nosotros sabemos que confesión es una piedra. Ahora, nuestro pueblo católico dice que cuando Jesús hablando, y él dijo, sobre esta roca o piedra edificaré mi iglesia. Ahora, la iglesia romana del catolicismo dice que era Pedro, porque él era la piedra. El hombre literal, Simón Pedro, él cayó unos cuantos días después. Ahora, nos damos cuenta entonces que los protestantes dicen que Cristo era la piedra, pero no para ser opuesto. Pero si solo ustedes se fijan en la Escritura, no fue ninguno de los dos. Fue la confesión de Pedro y la revelación de quién era Cristo. Pues él hizo la pregunta, y era una pregunta complicada. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dijeron que Moisés, otros que Elías, y otros, bueno, los huesos de algún profeta que resucitó o algo así. Dijeron que era él. Pero él dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahí está la pregunta. Pedro dijo, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Tú nunca lo aprendiste de un libro, tú nunca lo oíste en un seminario, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Y sobre esta roca, la revelación espiritual de la palabra de Dios, lo cual Él era la palabra, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades nunca prevalecerán contra ella. Esa es la verdadera iglesia, no de mezcla, ni de ladrillo, ni de piedra y demás, lo cual es perecedero. Pero la verdadera iglesia está edificada sobre la revelación de la palabra y la voluntad de Dios. Y ellos han sido puestos en el cuerpo, desde la edad de la iglesia efesiana y por todo el camino hasta la Odisea ahora. Pero que, en el día cuando Salomón hubo terminado el templo, y en cuanto a la piedra principal del ángulo, tan pronto como los edificadores aceptaron la rechazada, entonces fue cuando el edificio comenzó a levantarse. Pudiera decir esto con toda reverencia y con todo respeto a cada hombre en cada iglesia y a la idea de cada hombre.
Cuando nuestros edificadores hoy en día acepten a los rechazados, en lugar de hacerlos a un lado y llamarlos un montón de aleluyas, los raros que están haciendo confesiones, mucho más pronto será terminado el edificio. Pero ¿se fijaron? Después que el edificio fue terminado, aún era un edificio vacío. No había nada en él más que muebles. Así que Salomón hizo todo lo que pudo. Ahora, el gran día de dedicación llegó. Cuando ellos iban a dedicar este edificio para que los adoradores adoraran alguna cosa. Miren, sin algo allí que adorar, el edificio hubiera sido en vano. Pero el edificio estaba ahora listo para la dedicación. Y cuando los levitas y los sacerdotes, con miles de trompetas resonando hacia el cielo, con cordero tras cordero muriendo, para un sacrificio para el pecado, y los levitas posicionalmente tomaron su lugar, y fueron al rincón y cogieron sus varas, y las metieron por los anillos del arca, en donde las tablas de piedra estaban por dentro. 2 tablas de piedra, la misma piedra. Ambas son una. El mismo mandamiento, el mismo pacto. Cuando estas 2 tablas de piedra, con los querubines y sus alas extendidas uno hacia el otro, cuando estos levitas, solo ese grupo consagrado, podía llevar el arca. Ningún otro hombre podía tocarla, fuera de ellos. Si lo hacía, moría. Y ellos tomaron estas varas, sabiendo que ellos estaban consagrados para el servicio de esta obra en particular. Y ellos metieron las varas por los anillos, como habían sido instruidos. Moisés había sido instruido por Dios para construir el arca. Y ellos la levantaron de su tienda. Ellos empezaron a marchar, la trompeta sonando, los salterios tocando, el humo subiendo de los animales muertos que estaban siendo sacrificados delante de Jehová. Ellos pasaron por todo el edificio siendo dedicado, hasta que la trajeron a su lugar de descanso, donde encajó en las basas de ese grandísimo lugar que había sido preparado para ella. Y cuando encajó el arca y finalmente llegó a su lugar de descanso, la Biblia dice que el Señor descendió sobre ese lugar a tal grado que llenó todo el templo. La columna de fuego entró allí con tal magnífica gloria de Dios, al grado que los ministros ya no pudieron ministrar por causa de la gloria de Dios. Ahí fue cuando encontró su lugar de descanso final, la gloria chequina que le siguió a esas, la piedra de coronamiento, no al angular, la piedra de coronamiento, la cosa principal. Todas las otras piedras eran inefectivas hasta ese entonces, pero esta piedra principal entró, la piedra de corona, y tomó su lugar posicionalmente como su lugar de descanso para esa generación. La gloria de Dios llenó el lugar en donde estaban sentados, y allí estaba la gloria chequina por todo el edificio. Y la gloria fue tan grande, tanto que los sacerdotes ni aún podían ministrar por causa de la gloria. Ahora, leamos ahora y tomemos de la dedicación del templo. Vayámonos ahora a Hechos, el capítulo 7 otra vez, y el versículo 44, y empecemos a citar. Esteban,
En su notable sermón, mientras predicaba, él dijo, Salomón le edificó templo, porque le fue prometido a través de David que él lo haría. Dios le prometió a David que él edificaría el templo. Y Dios, en un tipo que iba a ser quitado de ser un antitipo, así como el sacrificio de los corderos en la dedicación era un tipo del verdadero cordero que venía para el sacrificio. Todo lo natural tipificando lo espiritual. Y nos damos cuenta que cuando esto aconteció, Esteban está hablando de ello. Él dijo, nuestros padres hallaron gracia delante de Dios, y Salomón le edificó un templo. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Y cómo podríais edificarme una casa en la cual podría yo morar? Luego, qué hermoso es Hebreos 10:5. Mas me preparaste cuerpo, mostrando que Dios iba a habitar en un cuerpo. Espacio en blanco en la cinta. Me preparaste. Oh, y cuando este cuerpo fue hecho un sacrificio, el cordero correcto había sido sacrificado. Ahí venía entonces, Dios vino a su propio cuerpo, el cual era su novia. Y había habido 120 templos que Dios había creado, que estaban listos para dedicación, a los cuales se les había sacado a golpes toda la incredulidad. Y ellos se juntaron en el aposento alto y esperaron 10 días para un servicio de dedicación. Entonces, cuando estaban completamente rendidos, Dios descendió nuevamente en la gloria chequina y llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Así como el arca entró en sus propias basas para el mensaje de ese día, así Dios entró en su propio canal, no en una denominación o en un edificio hecho de mano, sino en el corazón de hombres. Él entró en su lugar para el último día, del cual dijo el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi chequina sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes soñarán sueños, y vuestros ancianos verán visiones. Dios vino a su lugar de reposo, donde Él haya descanso, no en un edificio, sino en el corazón de su pueblo. Él haya descanso. ¡Qué lástima! ¡Qué desgracia! ¿A qué condición los trajo a ellos el logro de Nimrod hecho por el hombre? Cuando Nimrod trató de edificar un edificio o una organización que llegara al cielo, Dios lo trastornó. Llegó a ser una vergüenza. En lugar de ayudar al hombre, Él confundió el lenguaje del hombre. El uno no podía hablarle al otro, rompió la hermandad. Pero cuando Dios vino a su propio templo, la iglesia, la gente, cuando Él vino a ellos, Él llenó los templos que fueron dedicados, así como lo hizo en el templo de Salomón. Él lo llenó, no con credos, no con denominaciones, sino con Él mismo. Él llenó el templo con su gloria chequina. Así lo hizo en el día de Pentecostés. Él llenó a aquellos 120 templos que estaban allá arriba con Él mismo, con el Espíritu Santo mismo. La gloria chequina se abrió paso
y vino sobre ellos. Y entonces lo que Nimrod falló en hacer, edificando un templo donde cada hombre hablaba contrario a lo que él podía entender, Dios descendió y con un idioma galileo hizo que cada hombre entendiera lo que él estaba diciendo. Y ellos supieron lo que sucedió. Allí está Dios en su templo. Dios en su templo dedicado, no en un logro hecho por el hombre, no en lo que el hombre hizo, sino en lo que Dios mismo hizo. Oh, es una tontería para la gente, ellos no lo captan. Ellos nacieron para no captarlo. Así que no lo captarán. Así lo dice la Biblia. Muy bien. Dios siempre llena su templo. Él llena su templo en el día de la dedicación. Él lo llena consigo mismo. Hoy en día es lo mismo. Dios llenará cada templo que se dedique completamente a Él. Cualquier persona que lo haga, el templo no es este pequeño edificio aquí. El templo no es el que está en Salt Lake City. El templo no es el que está en Roma. Ustedes son el templo. Ustedes son el templo en el que Dios quiere habitar y por el cual Él quiere expresarse, para que todas las naciones puedan conocerlo. Ustedes son las imágenes vivientes de Dios, por donde Dios quiere obrar. Y en cualquier momento que cualquier hombre o mujer olvide toda la falsedad que ellos han oído en el mundo y regresen a la línea de las Escrituras y se mantengan en línea, así como Salomón hizo lo que Moisés hizo. Moisés hizo lo que Dios hizo. Dios siempre respetó eso. Y si nosotros nos regresamos a la dedicación original y abrimos nuestros corazones y nos vaciamos, Dios, en dedicación, a medida que se lo damos a Él, llenará nuestro templo con su gloria chequina. Entonces el Dios viviente se estará moviendo en una iglesia viviente, entre un pueblo viviente, y difundirá su gloria. Entonces juntos algún día, uno estando en esta dirección, y otro en esta otra dirección, y otro en una parte del país, se unirán para formar la novia. Seremos arrebatados en el aire para recibirlo a Él.